paradójica, porque empezando en Serbia, no es allá donde se van a librar las batallas más grandes se van a librar es en Francia. Y uno dice, pero ¿cómo? Si, o sea, ¿a qué horas vamos a dar esa vuelta? Pues la cosa empieza en Serbia. Lo que se imaginan los austriacos es que pasa por Serbia como Julio César Vini Vidi Vinci, llegué, vi, vencí y chao el amigo, y resulta que no hay ningún chao el amigo. Resulta que los serbios resisten, resulta que los rusos atacan, resulta que los rusos sí hacen una movilización general, y esa movilización general inmediatamente le va a dar otro carácter a la guerra. Rusia es aliada con Francia, ¿verdad? Y es aliada con la Gran Bretaña. Entonces, en ese momento se meten las fuerzas, se desencadenan las fuerzas de los rusos allá, y los serbios van a resistir. Los Balcanes, curiosamente, a los que nadie le paraba bolas, a los que siempre los consideraban hermanos menores de la gran Europa, van a generar el polvorín por todas las diferencias que tienen, los repartos de los imperios, los nacionalismos, la misma pobreza, todo, y se van a convertir como en una especie de remolino, como cuando usted llena un lavamanos y lo va a desocupar y toda el agua se va por el sifón. Los Balcanes terminan siendo un sifón por donde se va toda la Europa, la esplendorosa, la fantástica, la bailarina, la pensativa, la tecnológica, toda se va a ir para el drenaje por entre la cañería de este sifón de los Balcanes que nadie consideraba importante y que es por donde el mundo va a conocer la tragedia. Mientras tanto, cuando se da la movilización general de todas las tropas rusas, los alemanes piensan que si van a ser atacados y van a movilizar sus tropas también, todas. Se van a dar movilizaciones generales. La estrategia de los alemanes, aliados de los austrohúngaros, es la siguiente. Ellos quieren, todo el mundo libra una batalla como libró la guerra anterior. Siempre piensan en la guerra anterior para la siguiente, pero en la siguiente las cosas son distintas. Entonces los alemanes lo que van a hacer es, ellos quieren atacar a Rusia, ¿cierto? Pero no van a atacar a Rusia directamente, van a atacar a Francia para someter el frente de los franceses rápidamente. Los alemanes quieren evitar una guerra de dos frentes porque eso es muy complicado. Van a atacar a los franceses, van a someter a los franceses y luego se van para donde los rusos y van a someter a los rusos. Ese es el plan. Creen que los ingleses no van a intervenir. Todo el mundo cree que el otro no va a intervenir. Todo el mundo cree que puede movilizar tropas y que esa es la idea de que la política, de que la guerra es la política por otros medios, es lo que está detrás de todo esto. Cada cual cree que al mandar tropas para ratificar sus declaraciones, no está sino trasladando un campo político a un campo militar, pero que estamos en los mismos términos. No estamos en los mismos términos. Todas las movilizaciones de tropas al mismo tiempo van a generar una tragedia, no una cantidad de declaraciones de políticos belicosos que se sentían de lo más envalentonados para mandar tropas donde el mundo iba a acabarse prácticamente. Entonces, los alemanes quieren hacer una batalla como la de Sedán. La batalla de Sedán viene a colación porque si no, no se entiende aquí qué es lo que estaban haciendo los alemanes. Hay una estatua en Berlín que tiene 3 círculos, el ángel, el famoso ángel, ícono de Berlín. Los 3 círculos significan la unificación alemana, el proyecto del Estado alemán. Un círculo fue la guerra que libraron con los austriacos para volverse alemanes, otro círculo fue la guerra que libraron con los daneses para volverse alemanes, y otro círculo fue la guerra que libraron contra los franceses para volverse alemanes. La guerra que libraron con los franceses fue por un par de territorios que de aquí en adelante los vamos a nombrar todo el tiempo, que se llaman Alsacia y Lorena,
territorios en disputa entre Francia y Alemania, que permanentemente se los van a pilotear como un ping-pong. Cada ratico van a estar de un lado y del otro guerra de por medio. Cuando se hace la guerra franco-prusiana por los territorios de Alsacia y Lorena, que es cuando sucede lo que se llamaría la affaire Dreyfus, que es cuando el capitán Dreyfus fue acusado de traición al ejército francés y de facilitar información a los alemanes, cuando en realidad él era totalmente inocente, y era por judío que lo juzgaron, y fue el antisemitismo lo que llevó a la degradación militar y política del capitán Dreyfus, y fue el valor de Émile Zola lo que llevó a descubrir este complot antisemita, y fue este affaire Dreyfus el que lleva a los judíos a jurar que van a tener un estado y no descansarán hasta que lo tengan. Todo eso sucede en la guerra franco-prusiana. En la guerra franco-prusiana, los alemanes entraron de manera fulminante sobre Francia y la acabaron, la derrotaron, le quitaron el rey, lo pusieron a Napoleón III, lo pusieron en ese momento en estado de custodia, los humillaron, los obligaron a firmar un tratado terrible en Versalles, les quitaron los territorios de la Alsacia y Lorena, y esta herida de los franceses después va a hacer que el final de la Primera Guerra Mundial sea exactamente lo mismo, pero al revés de cómo terminó la guerra de la batalla de Sedán. En la batalla de Sedán todavía existe el concepto de la batalla definitiva. Todavía se cree que hay una gran batalla donde todo el mundo va a ser derrotado y usted va a salir como Crispín Crispiniano en Enrique IV, o usted va a salir victorioso como en Crecy, o va a salir victorioso como en Waterloo, o como en Austerlitz. Ya no son los tiempos de Waterloo, ya no son los tiempos de Austerlitz, ya no va a haber una batalla definitiva. Aquí lo que va a haber es una carnicería perpetua. Entonces están pensando que esto es una guerra rápida. Rápidamente entran sobre Francia, 1, 2, 3 por mí, la conquistan, la doblegan. Mire, los austríacos pensaron que rápidamente entraban sobre Serbia, 1, 2, 3 por mí, la conquistaban, la doblegaban, y que los rusos iban a quedar quietos y no iban a hacer nada. No la doblegaron y Rusia entró. Los alemanes están pensando que pueden entrar sobre Francia, así nomás, hacerle una batalla, derrotarla, y chao el amigo, y se acabó la guerra. Todo el mundo está pensando que va a ser una incursión rápida, drástica, eficaz, corta, sobre todo corta, y que se van a devolver para su casa, y que les va a coger la noche para alcanzar a estar en la guerra. Eso les parece que si no se enlistaban inmediatamente se la perdían y no iban a alcanzar a llegar a la guerra porque esto era rapidito que ir a la guerra. Resulta que esto no va a ser así, ya nunca más. Las incursiones rápidas, eficaces, esas operaciones se acabaron y se acabarían. De ahí para adelante las cosas cogerían un rumbo totalmente diferente. A nadie se le ocurrió pensar, miren, vamos a hacer una guerra mundial, vamos a matarnos todos, vamos a destruir Europa, va a durar 4 años, hasta que nadie quede vivo y todos quedemos asolados, y luego vamos a hacer una segunda, donde vamos a meter a la población civil, vamos a matar 50 millones de personas y vamos a quedar destruidos y heridos de muerte. No, a nadie se le ocurre que en las guerras va a pasar eso. Todo el mundo tiene un aire triunfalista, todo el mundo cree que eso es cuestión de media hora, que no es sino llegar y hacer la vuelta como si fuera un mandado, y ya hecho el mandado, chao el amigo. Así no son las guerras. Una vez que empiezan, usted no tiene ni idea cómo las va a terminar, ni qué tan hondo se le va a ir, ni cuánto tiempo va a durar, ni cómo va a salir de ahí. Y esas lecciones no las hemos aprendido, evidentemente. Entonces resulta que los alemanes piensan que esto es de media hora. Eso yo le hago la vuelta y ya. Entonces los alemanes han pensado en atacar a Francia, pero ¿cómo van a hacer para atacar a Francia directamente? Eso es muy difícil. La van a atacar de costado. De costado significa que la van a atacar por el flanco. El flanco de Francia se llama Bélgica. La pobre Bélgica va a tener que sufrir en las 2 guerras mundiales el ser el flanco de Francia. Tanto en la primera como en la segunda, el ataque a Francia se va a hacer por Bélgica. Y la pobre Bélgica,
sin comerlo ni beberlo, sin ningún interés, sin pa' qué ni por cuándo. Pero imagínense a ustedes qué le van a importar a los belgas un conflicto en los Balcanes entre los austrohúngaros y los serbios por el archiduque, como para que ellos queden en el corredor de la Primera Guerra Mundial por el sistema de alianzas que tenía Alemania con Austria-Hungría, y los arrasen. Pero por favor, ¿esto qué llaman? Pues les pasaron por encima, así nomás. Al pasarles por encima a los belgas, Inglaterra, desde las épocas de Napoleón, se había comprometido a cuidar a Bélgica Chiquita, porque Bélgica Chiquita no tiene unos ejercitotes grandotes que pudieran defenderla de los lobos. Entonces, Inglaterra, desde el momento en que las guerras napoleónicas terminaron, prometió que la Bélgica Chiquita la cuidaría Inglaterra siempre. Así que si usted rompía la neutralidad de Bélgica, que se había declarado siempre neutral, usted se las veía con Inglaterra, porque esa era su palabra y ese era su compromiso. Así que siendo Inglaterra aliada de Francia y siendo Inglaterra aliada de Rusia, en realidad no fue por ellas que se metió a la guerra, aunque eventualmente le hubiera tocado porque estaba comprometida con ellas. No, fue por la neutralidad de Bélgica Chiquita que ella se había comprometido, no solamente por su palabra empeñada, sino porque es que Bélgica le quedan las narices a Inglaterra. Eso está muy cerquita ahí. Si ustedes miran el mapa, eso hay ahí, eso es cerquita. Entonces, ¿qué pasa? Los ingleses, a su vez, bueno, los ingleses no tienen ningún interés en meterse en una guerra de este tamaño porque ellos están regios, tienen semejante imperio, acaban de pasar una era de esplendor y de gloria cuyos ecos todavía retumban en el Palacio de Buckingham. La era victoriana, la emperatriz de la India, los grandes ministros como Disraeli, las batallas de Khartoum, toda la cantidad de gloria que creó el poderoso imaginario del Imperio Británico, hace que ellos básicamente estén bien como están. Pero es un tiempo belicista es un tiempo donde todo el mundo cree que la guerra vale la pena y que la guerra soluciona cosas. Es el tiempo de la novela de las 4 plumas, cuando la guerra en Sudán, y uno de ellos, británico, se niega a ir a la guerra, que le dan a dar 4 plumas en símbolo de cobardía, 3 de los amigos y una de la novia, y que él va a pasar mediante las pruebas de valor más inarrables, recogiendo las plumas de las que fue acusado por cobardía. Este es un tiempo en que el pacifismo está completamente out, a nadie se le ocurre, y todo el mundo está pensando que la guerra es una gran aventura, que la guerra es gallarda, es emocionante, hace que las chicas se derritan por los soldados en los bailes y en los salones, y se imaginan estas orquestas y estos bailes y estas maravillas, y todo el mundo, o sea, la idea de la guerra se vende porque todo el mundo cree que hay honor, gloria, amor, epopeya, heroísmo por conquistar en una guerra, sobre todo de este tamaño. Entonces la movilización de tropas se va a hacer de voluntarios, todo el mundo se va a hacer lista, pero ligero, pero es ya, porque es que si no, se le acaba la guerra y no la participó. Entonces eso es lo que va a hacer que estos muchachos de Australia, aburridos de ver las ovejas, crean que la gran aventura los está esperando en la guerra mundial. Y estos muchachos de Nueva Zelanda crean lo mismo y se van a meter en los escuadrones que se llaman los